Académicos en Contacto, el espacio radiofónico que vincula a los académicos universitarios. Nueva imagen, más información, siempre de utilidad. Un espacio de expresión e información para todos los académicos universitarios. Tu sintonía da unidad a nuestro sindicato. Justicia, unidad y transparencia. ¿Qué tal? Muy buen día tengan todos y cada uno de ustedes, queridos radioescuchas. Les doy la bienvenida a una emisión más de Académicos en Contacto. Este bonito programa creado gracias al Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Transmitido todos los martes en punto de las 11 de la mañana por Radio Universidad 99.7 FM. La voz al micrófono es de Iván Meneses Méndez y en esta emisión tenemos, como siempre, a nuestra fiel Fernanda. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Yo soy Fernanda Castañeda y estaré con ustedes en esta emisión de su programa Académicos en Contacto. Efectivamente, estamos iniciando el mes de junio. Los estudiantes comienzan a salir de vacaciones y el verano está próximo a llegar. El mes donde toca celebrar a papá, pero además de todos los acontecimientos antes mencionados, junio comienza con una fecha muy importante para todos, pero en especial para los comunicólogos. Fernanda, ¿de qué fecha estoy hablando? El próximo 7 de junio es el Día de la Libertad de Expresión en México, una fecha de suma importancia para todos, pues la libertad de expresión es un derecho humano básico, constitucional y fundamental para todo ser humano, y aquí en México lo celebramos durante los primeros días de junio. Efectivamente, el día de hoy estaremos comentando un poco sobre esta fecha, pero para ello nos acompaña hoy a las cabinas de Radio Universidad un invitado muy especial y querido por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Queridos radioescuchas, le doy la bienvenida al maestro Joel Sánchez Rodríguez. ¿Qué tal, Iván? Mucho gusto. Fernanda, muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes en este espacio. Nos da mucho gusto a nosotros también que pueda acompañarnos en este programa. Y bueno, ¿podría contarnos un poquito sobre usted, sobre su trayectoria? Bueno, quiero decirte que todos saben que mi formación original es como abogado. Sin embargo, yo soy periodista prácticamente desde niño he estado involucrado en este oficio. Mis padres son periodistas. Cuando yo nací, ellos ya dirigían un periódico semanario, que es un proyecto familiar. Pero además tuve oportunidad de formarme empíricamente en la redacción como periodista y después tuve la oportunidad también de estudiar primero como técnico superior universitario en periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septín García, donde también cursé mis estudios de maestría en periodismo político. Entonces, así como me formé empíricamente en el periodismo, también lo hice de manera profesional. Es mi actividad principal. Muchos de ustedes saben que también me dedico a la cuestión académica, pero también vinculada al periodismo. Podría decirte que soy periodista a las 24 horas del día desde hace muchísimo tiempo. Una trayectoria realmente amplia, maestro. Pero bueno, vamos a comenzar, que el tiempo apremia. Como ya es tradición en este programa, nos gustaría iniciar con una pequeña clase de historia. Así que, profesor, por favor, dígame, ¿por qué el 7 de junio es celebrado el Día de la Libertad de Expresión aquí en México? Bueno, el 7 de junio surge como una celebración mal entendida en el que los periodistas, los editores mexicanos, prácticamente le rendían culto o le agradecían al presidente de la República en turno eh, como si fuera un favor que se les permitiera ejercer su libertad de expresión. Esta celebración surge en 1951 durante el gobierno del expresidente Miguel Alemán, que los editores ese 7 de junio, que fue cuando el presidente les dio agenda, le entregan un pergamino donde todos los editores principales le agradecían su respeto a la libertad de expresión, y dije que era una celebración malentendida porque debemos entender que no es una concesión del gobierno. La libertad de expresión, lo decía muy bien Fernanda, es un derecho constitucional, está consagrado en el artículo 6º y 7º de nuestra Carta Magna. Es un derecho que no nada más nos compete a los periodistas y a los comunicólogos, es un derecho de todos los mexicanos y tiene que ser visto de esa manera. A partir de entonces se hizo anualmente una celebración anual, siempre el 7 de junio, y de esa manera quedó instaurada prácticamente como una fecha así.
pero la verdadera celebración es el día 3 de mayo, que es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y además también en los meses de septiembre y enero se celebra el Día del Periodista, ¿sí? Pero el 7 de junio pues prácticamente se volvió como una fecha tradicional, no instaurada de manera oficialmente, sino por costumbre. En los últimos años, quiero decir, de unos 30 años para acá, algunos grupos de periodistas trataron de hacer una celebración siempre separada del gobierno o paralela a la que realizaba el gobierno, para que no se siguiera viendo como algo, como si el gobierno nos hiciera el favor de permitirnos. Entonces, los involucrados en este día, además de los periodistas, también es toda la población en general. O sea, este día 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión, ¿es un día para todos? Es absolutamente para todos. Yo creo que los mexicanos no hemos comprendido muy bien una situación. La libertad de expresión nos compete a todos, absolutamente. Yo tengo la creencia, firme creencia, de que la libertad de expresión es la madre de todas las libertades. Sin libertad de expresión no existe absolutamente nada. Mi papá es periodista, Juan Sánchez Cabrera, es decano del periodismo aquí en el estado de Hidalgo, y él hace muchos años yo le escuché una frase que después la retomó como un eslogan propio, una agrupación que se llamaba Agrupación Periodística Hidalguense. Él dice: cuando el periodismo calla, la democracia agoniza, porque sin periodismo, sin libertad de expresión, no se puede aspirar a ningún tipo de libertades. Y coincido plenamente con él, porque no podríamos exigir un derecho, un respeto a nuestras garantías individuales, no podríamos exigir el ejercicio pleno de ninguno de los derechos humanos fundamentales, constitucionales o garantías del gobernado que tenemos si no existiera la libertad de expresión. Para mí es la máxima conquista en materia de derechos que puede tener cualquier pueblo cuando aspire a ser libre. Y eso es algo que tenemos todos los mexicanos, y es algo que por eso no debemos celebrar ni el 7 de junio ni el 3 de mayo, sino todos los días, y debemos ejercerlo. Palabras bastante inspiradoras, bastante conmovedoras y que te inspiran, sobre todo, a defender uno de los derechos más importantes que tenemos nosotros como seres humanos. Bien, como mencionamos al principio del programa, la libertad de expresión, y como acabo de decir, es un derecho fundamental. Es algo básico, algo necesario para expresar nuestras ideas, pensamientos sin restricción de ningún tipo. Sin embargo, existen ciertos casos donde las autoridades con mayor rango buscan la censura o la deformación de la información. Maestro, en su experiencia tanto laboral como de docente, ¿en Hidalgo se da esta situación de censura hacia algún periodista o medio? Bueno, quiero ser muy franco, decir que esa situación de censura, no lo digo por defender a ningún gobierno, eh, más que venir de las instituciones, el problema del ejercicio periodístico es la autocensura en la mayoría de los casos. Cuando un medio de comunicación se limita, ¿sí?, a sí mismo, se presenta esa autocensura que es tan dañina como cuando proviene por parte de las instituciones. Está comprobado que en nuestro país la libertad de expresión es algo que le incomoda no nada más a los gobiernos, a las empresas, a los partidos políticos, a los dirigentes de asociaciones, a la delincuencia organizada, pero la mayor parte de las agresiones, amenazas, presiones o intentos de intimidación hacia los medios de comunicación no proviene del gobierno ni proviene de los grupos de crimen organizado. Son todo ese sector oficial el que acumula más del 51% de los casos de amenazas, agresión, etc. Existe una situación. Ayer, el fin de semana, 1 de junio, se cumplió los primeros 6 meses de gobierno de la actual administración federal. Se han registrado 13 homicidios de periodistas en el país, más que en cualquier otra administración.
En la mayoría de los casos no se sabe de dónde provienen las agresiones, pero sí puedo decir que no viene del gobierno. El gobierno actúa de otra manera, a través del control publicitario, a través de la segregación a los medios de comunicación que les resultan incómodos, a través de ataques como eso de la prensa fifí, exponiendo a los medios a la crítica social. De esa manera es como vienen los ataques mediáticos, pero no es la censura no proviene del gobierno. Sí quiero ser muy claro en ese sentido, insisto, sin ánimo de defender a ningún gobierno, que no tienen nada que se les defienda, ninguno. Y bueno, en este caso de la censura, digo, ya nos comentó usted un poco de la larga trayectoria que ha tenido y durante ese tiempo usted se ha visto envuelto en algún caso en donde lo censuraran. Mira, Fernanda, yo soy una persona que siempre me he considerado de mucha suerte. Suerte en el sentido de que, por ejemplo, he estado en varias redacciones, ahorita estoy en la redacción del Semanario Avanzando, he estado en la redacción de Uno más Uno, durante muchos años estuve. Actualmente publico pues en Cuadratín Hidalgo, en Sala de Prensa, en Línea por Línea. Se publican mis columnas en portales como Presencia Hidalguense, en la región de Tula, en Hidalguía de Tulancingo. Entonces creo que no hay mucha oportunidad de alguien de censurarme, porque si alguien intentara hacerlo, tengo donde publicarlo, o sea, tendría que censurar a todos esos medios y es difícil. Adicionalmente, pues también publico en el portal de lo que es el Radar Político y siempre digo que he sido una persona de suerte, primero porque tengo el respaldo absoluto de mis directores, que son mis papás. Yo creo que ellos no se atreverían a hacerlo, pero cuando he estado en redacciones externas, como es, por ejemplo, en Uno más Uno, quien fue mi director durante 13, 14 años, Juan Moreno, siempre fue muy, muy respetuoso de mi trabajo. Jamás, ni siquiera de manera bromista, llegó a decirme no pongas esto o quita esto. A veces llegó a cuestionarme, oye, ¿ya lo verificaste? O alguna fuente de información. Si ya lo verifiqué, adelante. O sea, nunca se ha dado ese caso, pero puedo decir que soy un caso excepcional en ese sentido. O sea, la suerte que tengo yo no la pueden decir otros. Efectivamente, desgraciadamente, pues asuntos como esta labor del periodismo tienen que influir un poquito la suerte y eh, enfatizando un poco en esto que usted acaba de mencionar, me gustaría que todos los radioescuchas que nos están sintonizando en este momento, pues sepan un gran mensaje que nos puedo brindar a nosotros antes de entrar a cabinas, y es que pues siempre existe esa disyuntiva, esa pregunta personal, esa moral del periodista en donde se pone a pensar si realmente existe algún trabajo que cueste la vida. ¿Usted considera que existen verdades, en este caso ideas, pensamientos, que cuesten la vida del periodista para que sean publicadas? A ver, tanto así como pensar que un trabajo cueste la vida de un periodista, no hay un solo trabajo que valga la vida, o sea, en ese sentido. Eh, Podríamos retomar algo que alguna vez vimos en un mini documental elaborado por la Organización Internacional Artículo 19, que es una organización dedicada a la protección de periodistas, que dicen, ¿vale la pena el riesgo? 100%. La vida no, pero el riesgo sí, de manera definitiva. Mira, yo creo que el periodista, la mejor forma que tiene de autoprotegerse es sustentar lo que diga y ser capaz de decirle de frente las cosas a alguien de quien se está afirmando. Si yo soy capaz de publicar algo y decírselo de frente a quien se lo estoy publicando, es porque tengo las pruebas, el sustento, la trayectoria, etcétera. Así es la mejor forma que tiene uno de protegerse. Investigar, documentar, pero también debe uno saber trabajar en equipo. Miren, yo los días miércoles tengo colaboración de radio en la XNQ, los viernes lo hago para Televisa Radio a través de La Qué Buena.
¿A qué me refiero? A que hay un trabajo en equipo con otros medios, con otros compañeros, con otros periodistas, de tal manera que si tú publicas, si tú dices o escribes alguna situación, hay ese respaldo, disminuye el riesgo, ¿eh? O sea, no es lo mismo eh, que alguien intente censurar o perseguir, por llamarlo de alguna manera, a un reportero que trabaje de manera aislada, a que tratar de meterse, por decirlo muy claro, con alguien que trabaja en equipo y que tiene un respaldo gremial y que está bien cobijado en su redacción. Esa es la mejor manera de protegerse, creo yo. Profesor, y bueno, ya nos comentaba de una asociación que de alguna manera pues vela, ¿no? Por estos derechos de los periodistas y bueno, esa asociación que nos comentaba es a nivel federal y si existe alguna parecida aquí en Hidalgo. Artículo 19 es una empresa, bueno, es una organización de carácter internacional que trabaja a la par de otras organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, eh, pero también existen organizaciones en el ámbito federal, está Periodistas de a pie, está Los Queremos Vivos, últimamente han surgido muchos colectivos como es, por ejemplo, Reporteras en Guardia, ¿sí? Que todos nos estamos monitoreando, todos estamos intercambiando eh, eh, información, viendo qué es lo que pasa en cada una de las entidades. En el caso del estado de Hidalgo, bueno, aunque ya prácticamente no opera como tal, bueno, está la coordinadora de periodistas del estado de Hidalgo. En los últimos meses, digamos, año y medio, hemos integrado un colectivo a través de, bueno, que se organiza la Semana del Periodismo. Ese colectivo estamos trabajando de manera conjunta, monitoreando, siguiendo denuncias, amenazas, agresiones de todo el país y es la mejor manera, creo, que tenemos de cuidarnos, ver qué pasa en nuestro estado, ver qué pasa en las otras entidades, estar muy atentos en todo, una solidaridad gremial, fomentando la unidad, es lo que se está haciendo. ¿Y usted específicamente en cuál participa o tiene mayor actividad aquí Bueno, en Hidalgo? Tiene más de 20, 25 años que soy secretario de Defensa Jurídica en la Coordinadora de Periodistas del Estado de Hidalgo, por mi formación original de abogado, pero también estoy en el colectivo de la Semana del Periodismo. Yo participo absolutamente en todo lo que me es posible y me lo permiten. Me encargo de coordinar una especie de botón de alerta, vamos a llamarlo así, a través de una estructura que hemos integrado directores de medios de comunicación de todo el estado, de tal manera que ese botón de alerta que lo manejamos a través de redes de WhatsApp, coordinación con otros, con dependencias gubernamentales, y eso también lo coordino yo cuando llegan a agredir, amenazar o intimidar a algún compañero. Yo participo en todo lo que se me permite. Y si algún periodista o reportero quisiera pertenecer a estas asociaciones, ¿qué requisitos tiene que cumplir? ¿Hay algo que tenga que llenar? ¿Hay algún lugar donde tenga que Lo asistir? único que necesitan es ser reportero, reportera en activa y de manera inmediata se pone en contacto con su director y no hay ninguna limitante en ese sentido porque de eso se trata. Uniendo periodistas es una frase que hemos manejado en el colectivo y es lo que se busca. Claro que sí, bueno, creo que es una medida que está muy bien, aunque creo que en cierta medida quizás es un poquito, pues lamentable que todo lo que se tiene que crear respecto a pues este problema, ¿no? Que está aquí en el país muy fuerte, que es precisamente que pues está acabando con la vida de los periodistas. Dato curioso, queridos radioescuchas, por si no lo sabían, México está posicionado como el primer país, efectivamente el primer país, de la lista de países con mayor número de muertes de periodistas que no están en guerra. Y con este dato, profesor, ¿usted cómo calificaría la libertad de expresión en nuestro país? Bueno, la libertad de expresión es un derecho en absoluto riesgo,
no de perderse, eso es una conquista irrenunciable, no lo vamos a dejar perder, pase lo que pase, pero sí es un derecho que no se cuenta con las garantías para el pleno ejercicio del periodismo en nuestro país. Quiero referirme de manera concreta al estado de Hidalgo como un ejemplo de lo que no debe hacerse. En Hidalgo tiene prácticamente un año de que la Fiscalía para la Atención de Delitos en Agravio de Periodistas y de la Libertad de Expresión se encuentra acéfala, lo cual demuestra un absoluto desinterés por parte de las autoridades para garantizar los derechos. No, bueno, tenemos hace 12 años una ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y salvaguarda para los derechos del ejercicio del periodismo, que en 12 años no han podido hacer el reglamento para aplicarse la norma, entonces se aplica de manera parcial. Es una muestra de desprecio absoluto de las autoridades hacia el trabajo de los periodistas. No se ha instalado el comité para el mecanismo de protección a periodistas, que es otra muestra de desinterés, y así. Y a nivel federal, por ejemplo, el mecanismo de protección a periodistas ha sido utilizado para darle posiciones como si fueran de carácter político a personas que ya ni se dedican al periodismo o que pertenecen a grupos políticos. Bueno, y entonces, si las autoridades federales desprecian de esa manera el trabajo de los periodistas, pues creo que la libertad de expresión se encuentra en riesgo. Tan solo hay que ver un dato para que vean el grado de falla que existe en ese sentido. Se han asesinado 13 periodistas en lo que va de la presente administración en 6 meses, de los cuales 3 se supone que estaban cobijados por el mecanismo de protección a periodistas. O no están haciendo su trabajo o lo están haciendo mal. Sí, realmente lo están haciendo mal porque, pues bueno, una de las estadísticas que les compartimos aquí en su bonito programa es que de todos estos casos de asesinato que existen de periodistas, el 99% son, vaya, no se hace nada, quedan impunes y pues en los casos se cierran. Desafortunadamente, maestro, el tiempo se nos está viniendo encima. 30 minutos no es tiempo suficiente para poder abarcar un tema tan complejo como lo es la libertad de expresión. Así que como última pregunta, quisiéramos conocer usted, si tuviera en este caso, tiene un micrófono enfrente de usted, si tuviera la posibilidad de hablar con todas aquellas personas, en este caso jóvenes, que quieran dedicarse o estudiar periodismo, pero por pues, los tabús que existen de te van a matar, te vas a morir de hambre, etcétera, etcétera. Por ese miedo que se ha generado, no lo hacen, pero pues tienen la curiosidad, la espinita de querer dedicarse a esta bellísima labor. ¿Qué les diría? Yo quiero decirles que México es un país que realmente necesita de muchos periodistas como ustedes, jóvenes que traen nuevas ideas, que se dediquen al periodismo, que no se van a arrepentir. El periodismo no los va a hacer millonarios, pero les va a dar otro tipo de satisfacciones. Yo estoy convencido de que México sí necesita periodistas y necesita muchos. Eh, Alguna vez escuché que los periodistas podemos ser catalizadores de este cambio que requiere nuestro país y eso está en manos de ustedes. Entonces yo agradezco mucho que todavía haya nuevas generaciones con ese empuje, con esa entrega como la que traen los jóvenes periodistas como ustedes. Es la mejor elección. No se arrepienten. De eso estoy seguro. Y bueno, ya escucharon las palabras del maestro Joel, a quien agradecemos muchísimo el tiempo que nos brindó el día de hoy. Y les recuerdo que este será siempre su espacio, maestro. Siempre es bienvenido aquí en Académicos en Contacto. ¿Algo más que le gustaría agregar? Agradecer la oportunidad que me brinda Radio Universidad de abrir el día de hoy los micrófonos a este tema que nos involucra a todos. Radio Universidad siempre ha sido una radiodifusora sumamente comprometida con la libertad de expresión, que siempre ha abierto no nada más el micrófono, el espacio, sus horarios para abordar este tipo de
temas, pero que además ha sido un semillero de locutores y de periodistas sumamente comprometidos, a los que yo he visto crecer, a muchos de ellos desde las aulas hasta puestos directivos dentro de la institución. Entonces, reconocer el trabajo y agradecer la oportunidad. Muchísimas gracias por esas palabras, maestro. Y también para todos aquellos periodistas que laboran diariamente para traernos la veracidad. Muchísimas gracias, y todos no olviden que la libertad de expresión es un derecho que nos compete y tenemos todos. Bueno, eso fue todo por la transmisión del día de hoy. Nos vemos el próximo martes en punto de las 11 de la mañana, aquí mismo por Radio Universidad 99.7 FM. Yo soy Iván Meneses Méndez. Yo soy Fernanda Castañeda y les agradezco. Me despido deseándoles un excelente día y una mejor semana. Hasta la próxima.